Y ahora que hemos entrado a una cuarentena dinámica, de todas maneras es más evidente incluso que ha sido necesario y sigue siendo necesario revisar no solo las formas de trabajar, sino los propios modelos de negocio con criterios como agilidad, qué es lo que vamos a ver ahora, centralidad en el cliente, resiliencia, apertura y estandarización. Eh, Nos estamos enfrentando a un momento en el que tenemos que continuar priorizando la seguridad y la salud de nuestros colaboradores, de las personas, y el trabajo en forma remota sigue siendo importante y va a ser importante de ahora en adelante. Y dentro de esta dinámica, obviamente, la necesidad de revisar criterios de agilidad en lo que es los procesos de los negocios es importante y fundamental. Nosotros nos sentimos muy contentos nuevamente de formar parte de esta iniciativa. Agradecemos a Toolkit por habernos invitado y considerado para este tema. O sea que muchísimas gracias y un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Javier. Muchísimas gracias a la Bolsa. Definitivamente nosotros creemos que la Bolsa, a través de todas las iniciativas que está realizando y está impulsando, está tomando un rol protagónico en el desarrollo del mercado de valores a nivel nacional, ¿no? Introduciendo temas de innovación y de diferenciación. Así que nos sumamos a la labor que están realizando para apoyar en lo que requieran. Y como mencionabas, principalmente esta fase es la que todos tenemos que trabajar para unar esfuerzos, ¿no? Así que muchísimas gracias, Javier. Encantado. Bueno, ahora continuando, vamos a dar la bienvenida a María Ángel Hernández. María Ángel es justamente CEO de una empresa ecuatoriana que es Tutelmore. María Ángel está especializada en la empresa, se especializa en el diseño de productos y de servicios. Así que María Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida a esta sesión. Gracias a ti, Dani, por la invitación. Sin más preámbulo, te dejo para que puedas iniciar la presentación. Con María Ángel vamos a ver el tema de planificación ágil en en tiempos de alta incertidumbre, justo para el momento actual. Justo lo que buscamos. Muchísimas gracias a Daniela, a Toolkit por la invitación para ser parte de este ciclo de intervenciones en donde precisamente buscamos generar un valor agregado, marcar la diferencia y entregarles herramientas, recomendaciones, tips y procesos que les puedan servir a las empresas, a los distintos tipos de empresas, para poder sobrellevar y poder surfear esta ola que nos vino de imprevisto y que efectivamente necesitamos surfear, la idea no es dejarnos hundir por ahí. Entonces, con base en eso, una temática, o mejor dicho, le propuse a Dani que utilizáramos este título porque es bastante paradójico con respecto a la situación que vivimos este 2020. Probablemente a finales del año pasado nos reunimos con nuestros equipos para hacer la planificación del año siguiente, como hacemos de manera tradicional. Planteamos unas metas, nos establecemos unos objetivos, unas estrategias para lograrlos y arranca el 2020 con una serie de sacudones, de imprevistos que agarraron nuestra planificación estratégica y hicieron a sus anchas. Entonces, ahora, si bien es cierto, nos tocó de alguna manera reaccionar a ello. En términos empresariales sabemos y sentimos, estamos conscientes que necesitamos planificar. Sin embargo, la planificación no puede ser igual que antes, no podemos ejecutarla de la manera tradicional como lo veníamos haciendo. Por lo tanto, esta propuesta de hoy tiene mucho que ver en cuáles son esas variables que tengo que involucrar en la planificación en tiempos de alta incertidumbre, porque o entendiendo, siendo muy empático con la realidad que nos tocó vivir este año, no podemos dejar de lado el tema de mantener o ajustar un objetivo y ir implementando ciertas tácticas, ciertos planes que nos ayuden a medir qué tan bien lo estamos haciendo, qué tanto estoy alineándome a lo que está sucediendo y obviamente qué tanto puedo predecir que mi empresa puede
sobrevivir a esta situación. Entonces, para eso les traigo una presentación bastante concisa, pero con un buen condumio para compartirles el día de hoy. Vamos al siguiente slide, mi Dani, porfa. Entonces, en términos de contexto, lo tenemos clarísimo. Vamos al primer punto del contexto. Lo estamos viviendo y es parte de nuestra realidad. El primer puntito del slide, porfa. Ahí vamos a ir manejando las viñetas. Eso. Las crisis evocan poderosas emociones humanas. Cuando estamos en una situación, cuando estamos enfrentando una situación imprevista, efectivamente lo que sale de nosotros es, en muchas ocasiones, para bien o para mal, reacciones que no teníamos o que no alcanzamos a analizar con con el mayor sentido lógico. ¿Por qué? Porque lo que reacciona es el inconsciente, el pánico, y eso golpea muchísimo cuando hablamos de incertidumbre y de miedo en términos de dirección empresarial, en términos de cómo consumo y cómo cambio mis hábitos de consumo. Vamos al siguiente punto, por favor. Navegar este desafío trasciende las prácticas normales de la planificación estratégica, como les comentaba. En efecto, todo el conocimiento, la experiencia que yo traía liderando mi empresa, liderando a mis equipos, ofertando una serie de servicios o productos específicos a los que les estaba yendo bien, todo eso empieza a temblar, empiezo a sentir que no es del todo íntegro, que no tengo la misma confianza con respecto a esa efectividad, en la medida que empiezo a analizar la forma en que mis clientes, mi competencia, mis proveedores empiezan a reaccionar a la situación que estamos o a la que nos estamos enfrentando en ese punto. Esto desde el punto de vista de cómo reaccionamos. Y el siguiente punto del contexto, que viene dado en la aparición de una pandemia con repercusiones económicas, sociales, ambientales y de negocios. Esto ha venido a golpearnos a nivel global como nada lo había hecho antes. No nos esperábamos algo así, es parte del contexto en el que nos tocó este 2020 vivir. Y esto en el último punto del contexto, esto ha venido a cambiar directamente cómo el siguiente punto, mi Dani, por favor, cómo nuestro consumidor cambió sus criterios de gastos. La forma en que gastábamos antes, la forma en que teníamos concepciones de lo que era un commodity, de lo que era un gasto fijo o de lo que era un gasto superfluo incluso. En ciertos análisis de resultados de supermercados con respecto a lo que dice la gente antes de entrar al supermercado, es que tengo que gastar en lo mínimo, tengo que ceñirme netamente a lo estrictamente necesario, tengo que dejarme de caprichos, tengo que comprar netamente lo que necesito. Ese lo que necesito de ahora es muy distinto a lo que era hace unos meses, porque los supermercados y los centros de abastecimientos de este tipo, de esta índole, han registrado un incremento de ventas en productos de estilo bebidas alcohólicas, dulces, postres, todos estos preparados para hacer cupcakes y tortas y pasteles en casa. Entonces, probablemente este tipo de producto no sea de necesidad básica desde el punto de vista fisiológico, pero probablemente sí lo es ahora para ciertos nichos, para la gran mayoría, en términos de supervivencia psicológica, como dicen por ahí. Entonces, este criterio de lo que antes era necesario, de lo que sí podía gastar y ahora no, ha cambiado. Por lo tanto, si la percepción de necesidad de nuestros clientes ha cambiado y ha dado un giro extremo en algunos casos, de igual manera, mi propuesta, mi servicio, mi producto debería empezar a ajustarse a este contexto. Vámonos al siguiente slide, por favor. Con respecto entonces a los retos que se encuentran o a los que afrontan las empresas tomando en cuenta este contexto. El primer reto al que nos enfrentamos las empresas es cómo creo entonces un producto que sea atractivo para el mercado potencial y que sea rentable. ¿Por qué? Porque mi mercado potencial probablemente cambió. Quien está consumiendo ahora más ciertos productos puede que haya sido
o que que se esté moviendo a otro segmento. ¿Y cómo hago que mi producto, que era tradicional a un segmento anterior, sea atractivo a este nuevo segmento consumidor? Ese es un objetivo, un reto que tiene un matiz comercial. Necesito vender, necesito hacer que sea atractivo para que se intercambio que es la compra-venta, ¿no? Vamos al siguiente reto. En este caso tiene que ver con un objetivo estratégico. ¿Cómo asegurar que dicho producto es sustentable en el tiempo? Yo ahorita puedo estar en una situación muy compleja, mi empresa está, hemos parado la producción, no tenemos el tema de movimiento de antes, decidí ponerme a vender mascarillas, gel antiséptico y trajes de seguridad. ¿Por qué? Porque eso es lo que se está comprando ahora y tengo que migrar y tengo que innovar. Pero ¿hasta qué punto esa nueva línea de negocio que digo que estoy desarrollando realmente se alinea como un objetivo estratégico? ¿Realmente es estratégico para mí vender eso? Eh, ¿Hasta qué punto soy competitivo? ¿Hasta qué punto estoy siguiendo con el propósito de mi empresa o de mi segmento? Y el siguiente reto que va muy de la mano con el que sigue ahora, que es cómo hago que eso sea sustentable en el tiempo. ¿Cómo hago que realmente de ahí pueda sacar o pueda desarrollar un modelo de negocio exponencial? Es decir, que con el mínimo recurso, con el tipo de recursos que tengo ahora, pueda generar o impactar segmentos de clientes mucho mayores. Es decir, vender más con lo mismo con lo mismo o con un poquito más de lo que tengo ahora. Eso es como yo identifico mi motor de crecimiento en términos de hacer mi negocio exponencial. Es un reto gigantesco. Vamos al siguiente reto, por favor, que tiene que ver con la parte del objetivo de innovación. Por todo lado escuchamos en estas épocas, hay una sobreoferta de información, por todos lados nos dicen tienes que innovar, tienes que transformarte, tienes que llevar tu negocio a otro sitio, tienes que pensar fuera de la caja, nos dicen muchísimo por todos lados. Sin embargo, este es el momento en que las empresas están con los recursos más apretados que nunca. Estamos en una situación donde yo tengo que administrar y que racionar de una manera sumamente lógica y muy bien planificada en dónde pongo mi flujo, en dónde voy a invertir mis recursos para llegar a esa innovación. Y hoy menos que nunca me quiero equivocar, a pesar de leer tanto y de ver tantas recomendaciones que dicen piérdele miedo al cambio, arriesgate, tienes que equivocarte para ganar. Todo eso dice las metodologías y las mejores prácticas, pero la realidad del empresario es, tengo estos centavos para innovar y no me quiero equivocar. Me da terror equivocarme porque eso puede decantar en el último reto que viene acá, que es incluso el más importante, que tiene que ver con cómo garantizo la operación de mi empresa. Si yo me equivoco ahora con una de estas tácticas de innovación, eso puede significar que de aquí a 2 o 3 meses ya no puedo sustentar la operación de la empresa y me toca tomar una decisión eh, indeseable, una decisión sumamente drástica. Entonces, el reto principal es el último. ¿Cómo aseguro la operación de mi empresa? Lo que sea que tú me pongas ahorita sobre la mesa, lo que sea que tú me propongas para yo hacer algo distinto, necesito de alguna manera, entre comillas, que venga con una garantía de éxito, con un certificado de garantía para asegurarnos que realmente estamos invirtiendo donde es. Y es sumamente difícil cuando pedimos hacer algo distinto y que sea exitoso a la primera. El 70% de las ideas innovadoras, de las iniciativas disruptivas, de todos estos bombillitos que se nos prenden con ideas fabulosas, el 70% falla. Por lo tanto, cuando lo hago de la mano con ciertas metodologías que obviamente están basadas en argumentos científicos, en metodologías científicas, tengo mucho más porcentaje de probabilidad de equivocarme rápido. Si me voy a equivocar, que sea rápido y que sea lo más económico posible para no poner en riesgo la operación de la empresa. Entonces, estos son a grandes rasgos
5 de los retos más importantes a los que se enfrenta la empresa el día de hoy. Sin embargo, vamos al siguiente slide porque adicionalmente del tema de los retos, pues también surgen ciertas oportunidades y ciertas oportunidades que tienen que ver mucho con esa gran incertidumbre. Estamos en una situación de incertidumbre. Todos queremos y toda empresa necesita estabilidad para planificar, entre comillas, porque yo tengo que saber cuál es la proyección de recursos con la que cuento hacia adentro, hacia afuera, para poder establecer una línea de crecimiento o un plan de trabajo. Sin embargo, la palabra incertidumbre engloba muchas cosas. Cuando hablamos de esta incertidumbre social que vivimos, tiene que ver con una incertidumbre económica. No sabemos cómo vaya a evolucionar las distintas, los distintos sectores. Una incertidumbre con respecto a las empresas, a cómo se va a ejecutar esa sinergia, esa evolución del gremio empresarial en general a nivel internacional. Y la tercera, que es una de las más importantes incluso, es cómo el consumidor va a evolucionar en todo este gran conglomerado de cuestiones. Entonces, las empresas que logren planificar de una manera más acertada hacia esa línea curva que todavía no podemos dibujar del todo, va a ser la que tenga la principal oportunidad de posicionamiento con sus productos o sus servicios nuevos. También está claro que todo producto o servicio que implique y que vaya orientado a mitigar el riesgo al negocio, mitigar el riesgo a que mis clientes se sientan seguros, que mis clientes se sientan que les estoy ayudando a bajar el riesgo de posibilidad de contagio, que ayudo a mis empresas aliadas a que de alguna forma empiecen a sustentar esa estabilidad de operación en el mediano plazo. Ya ahorita hablar de largo plazo es hasta osado con todo lo que está pasando. Todo lo que tenga que ver con productos digitales, todo lo que invite al consumidor a que sea eh, llevado hasta la casa, consumido desde casa, con procesos guiados, paso a paso, ayuda a apaciguar todas las secuelas psicológicas y conductuales que ha conllevado esta pandemia. La población en general, al encontrarse en un plan de distanciamiento social, está buscando muchísimas opciones de crecimiento profesional, personal. Buscamos ese tipo de comunidades que nos permitan sentir que no estamos solos. Eso es una gran oportunidad cuando estamos hablando de cómo le doy un giro a mi negocio. Si esas son las oportunidades que están sobre la mesa, ¿cómo hago para llegar a generar una experiencia que llegue a eso, que llegue a entregarle ese tipo de emoción, si se puede llamar así, a mi cliente al interactuar con mi producto? Esa es una oportunidad muy grande. Y por supuesto, las empresas que logren mantenerse como líderes de industria en épocas de crisis quedan en la memoria del consumidor a largo plazo. Esto es algo que nos sirve un montón. Uno se acuerda desde quién le ayudó o quién estuvo presente en las épocas de vacas flacas, en las épocas complicadas. Entonces, teniendo claro, teniendo en cuenta toda esta oportunidad, vamos al siguiente slide, porfis. Tenemos una solución o hemos ideado con un planteamiento que se encarga de englobar todas estas capacidades, todas estas posibilidades de una manera sumamente consumible, de una manera muy asequible a las empresas al día de hoy, ¿no? Entonces vamos a presentar esto en 2 slides. Vamos al siguiente. Primero es la planificación con base en 2 variables. Si en efecto tengo que planificar, porque no es una cuestión del día a día, sí es verdad, tenemos que vivir en el hoy, observando cuál es el tema de cómo va reaccionando la sociedad, las instituciones públicas, el conglomerado empresarial y el consumidor. Tengo que tener en cuenta 2 variables adicionales. Vamos un clic, por favor. Estas 2 variables se basan en lo siguiente. Una es la evolución del virus. Esto es algo que es impredecible. No sabemos cuánto va a durar, si va a bajar la carga viral, por lo tanto nos vamos a acostumbrar a esto, que sea como una simple gripe más adelante.
cómo va a reaccionar o cómo va a evolucionar el virus es algo incierto aún. Y la siguiente variable es cuál va a ser la reacción del consumidor, cómo va a reaccionar la gente con respecto a esto, a esta evolución del virus. Entonces acá, si yo me encargaba de planificar antes, tomando en cuenta un FODA o estos análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas con los cuales se enfrenta mi negocio, ahora tengo que tomar en cuenta, perdón, ustedes saben que ahora ya nos toca en esta nueva normalidad adaptarnos al teletrabajo con todo lo que implica. Entonces, con toda esta situación, ¿cómo va reaccionando mi FODA con estas dos variables? Entonces, lo que yo les invito a hacer, tomando en cuenta este cuadro que les voy a presentar ahora, es que nos imaginemos un análisis FODA en cada uno de esos cuadrantes. FODA, DOFA, le dicen de varias formas, pero básicamente es esa descripción de los aspectos externos e internos positivos y negativos en torno a mi empresa. Pero tomando en cuenta estas variables que les voy a nombrar de ahora con este gráfico. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tengo? Vamos un clic más, porfa. Que la evolución del virus sea como repentino, que fue como lo vivimos en febrero, que esto llegó arrasando, nadie se lo esperaba, empezó a extenderse por el territorio de nuestra región de una manera sumamente rápida y no lo veamos venir, o que ya nos acostumbremos a cuando vienen, por ejemplo, las olas de rebrote de influenza, que ya sabemos, por lo menos acá en el Ecuador, es el primer trimestre del año, por lo tanto, desde diciembre a enero empiezan los planes de vacunación. Por distintas regiones ya sabemos que viene la época de rebrote, vamos, nos vacunamos y no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque es una evolución recurrente. Esto ya se va a ir o puede irse manejando como olas de rebrote a las cuales nos vamos a acostumbrar, eventualmente habrá una vacuna y se va a superar de esa manera. Eso con respecto a la evolución del virus. Ahora, con respecto a la reacción del cliente, vamos un clic más, porfa. ¿Cuál es la reacción del cliente en esos ámbitos? Puede tener una reacción extrema de pánico, que fue lo que vimos en las primeras semanas en fotos de noticieros globales, la gente haciendo filas y matándose por los insumos básicos en los supermercados. Eh, Hubo una escasez de papel higiénico en muchos países incluso, no sabemos por qué, pero es pánico. O una reacción controlada que es cuando ya nos acostumbramos por completo a la situación y adecuamos nuestro estilo de vida a la misma. Entonces, en cada uno de estos cuadrantes vamos a describir con unas frases que son bastante características, ¿no? Un par de clics, mi Dani, uno más, eso. Entonces, tenemos la situación cuando el virus aparece de manera repentina y la reacción del consumidor es pánico total. ¿Qué es lo que tenemos? Pánico por todo lado, se acaban los insumos, hay especulación, hay acaparamiento, los líderes empresariales en términos de negocios están en una situación sumamente compleja, ya que sus empleados, sus equipos de colaboración se sienten sumamente nerviosos, la productividad baja por completo, porque la gente está pensando en su supervivencia, en la manera en que puede proveer y garantizar esa provisión de temas básicos a su familia. Tema de ataque de pánico es lo que hay que evitar por completo. Es el peor escenario, ya que saca en la mayoría de los casos la peor reacción de la mayoría de personas. No es lo más deseado, sin embargo, es un escenario que tengo que evaluar, que es viable y que lo vivimos. Unos días más que otros, en unos países más que en otros, pero en efecto es viable. Por lo tanto, en ese caso de ataque de pánico, hago mi análisis FODA. Cuando hay una situación en donde la sociedad, el consumidor, vive este proceso de una pandemia que se declara de la noche a la mañana y una situación que nos está afectando por todo lado, ¿cuáles son las fortalezas de mi empresa? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Y cuáles son las amenazas externas que tendría en ese entorno? Entonces ahora no es un FODA, tenemos que armar 4 para poder
entender en cada uno de esos casos cuáles son mis debilidades y poder identificar en la manera que vamos viendo la evolución social, económica, empresarial de de la, de toda esta novedad, cómo le saco provecho máximo a mi empresa, a mi modelo de negocio, a mis productos o servicios, o por dónde es más viable pivotarlos. Luego, vamos otro par de clics. Tenemos la fase cuando, en efecto, el virus aparece de manera repentina, pero la reacción de las personas es bastante controlada. Esto lo vimos en algunas ciudades europeas en donde la gente se adaptó rápidamente al teletrabajo, en donde incluso el mindset social y cultural era bastante positivo, llamaban a la resiliencia, a la colaboración, a que tratáramos de quedarnos en casa. Incluso esto iba muy de la mano con ciertas estrategias comunicacionales y publicitarias de muchas empresas. Surgió el hashtag en redes sociales de quédate en casa, nos interesa tu bienestar, propiciando y llamando a una reacción más racional, más controlada. Las personas empezaron a entender o empezaron a proyectar sus criterios de gastos de una forma racional, no tienes que armar un búnker en tu casa, necesitamos que no nos desabastezcamos de los temas básicos porque eso nos afecta a todos. Usa tu mascarilla, les estoy hablando por ahí en febrero cuando todo arrancó o cuando ya tenía unas 3 semanas de avanzado. Era un tema de solidaridad social y de acople mucho más organizado. ¿Qué es lo que sucede acá? Cuando estamos en esta situación de primer llamado, tiene que ver mucho con las empresas también previendo y tomando acciones con respecto a soluciones tecnológicas que les permitan a sus empleados y a sus recursos trabajar desde la casa. Aquí se ve una gran tendencia orientada a cómo me apalanco en herramientas para poder laborar y para poder generar valor a mis clientes desde casa. Aquí ya empezamos a maquinar las cosas distinto. Entonces, en esta situación, cuando tengo una reacción del consumidor o de la sociedad más controlada y un virus que surge de la nada, ¿cuáles serían igual las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que puede tener mi modelo de negocio? Vamos al siguiente cuadrante que tiene que ver con el pánico contraataca. Esto tiene nombre ya casi de película, pero también es muy posible que suceda y es una tendencia, es un análisis de probabilidades que se pueden dar, que es que realmente el virus se vuelva recurrente, que se repitan rebrotes fuertes una vez al año, 2 veces al año, o quién sabe cómo evolucione, y que en efecto cada vez la gente, la sociedad, las instituciones sigan reaccionando bajo una situación de pánico. ¿Por qué esto es súper peligroso? Porque ya se vuelve una pesadilla recurrente. Esto quiere decir que como sabemos que el rebrote es los primeros trimestres del año, yo desde noviembre y diciembre empiezo a acaparar, empiezo a dejar de consumir, empiezo a mitigar cualquier gasto superfluo, empiezo a abastecerme, no quiero salir y esto puede llegar a afectar, por supuesto, a los distintos tipos de negocio. Entonces, yo como empresa, ante una situación así, ¿cómo puedo evaluar las opciones de abastecerme, de garantizar mi cadena de suministro, de garantizar el tipo de recurso o el tipo de operación logística para llevar mi producto hacia la casa si la gente empieza a retraerse y a mantenerse con pánico en sus casas porque sienten que ya es época de rebrote? Entonces, en una situación de pánico, ¿cuál es la característica principal, mejor dicho, de pánico contraataca, el tercer cuadrante? Es que tenemos, o mejor dicho, una de las señales es que tenemos a un sector público por un lado y sector privado por otro. No hay ningún tipo de compenetración, de colaboración, sino precisamente lo que vemos lo que veríamos en ese caso es que cada uno de ellos reacciona de una manera aislada, de una manera absolutamente, o mejor dicho, se comporta de una manera reactiva, tomando decisiones como pañitos de agua tibia y ningún tipo de alianza estratégica entre gremios. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede acá? El sector privado llega a consolidarse y armar ciertos silos para poder sobrevivir. Y esto no necesariamente a veces es la mejor decisión para
para el sector obrero o digamos la parte de los empleados de las empresas. Por lo tanto, acá tengo que entender si esto pasara, si hubiese esta descoordinación, si veo que se están presentando estas características de este tercer cuadrante, cuáles serían las fortalezas de mi empresa, cómo puedo asegurar ese abastecimiento, cómo puedo planificar. Ya no es la misma planificación calendario de antes. Ahora tenemos que organizar la forma en que planifico mi stock, mis recursos locales, mis recursos bajo demanda, mis plataformas digitales para poder asegurar esto en esas épocas de rebrote, porque sé que la gente va a reaccionar muy probablemente otra vez con pánico. Y eso no nos puede volver a suceder. Y bueno, vamos al cuadrante más deseado, el cuadrante que queremos todos para todos nuestros países de la región, el cuadrante de una nueva normalidad valiente, una nueva normalidad organizada, que es cuando en efecto, a pesar de que el virus va a volver, a pesar de que van a haber rebrotes recurrentes, nuestra población, nuestra comunidad, nuestro consumidor ya se maneja y se comporta de una manera controlada. ¿Cuándo sucede esto? Cuando en efecto hay un trabajo mancomunado, admirable y sumamente sincronizado entre esos dos actores que les comentaba, el sector privado y el sector público. Aquí es clave que trabajemos en generar este tipo de estrategias macro para podernos preparar para lo que viene. Y es indiscutible que el sector público apalanque ciertos temas, ciertos reglamentos, ciertas facilidades para que el sector privado pueda garantizar, pueda mantener esa estabilidad de ingresos en todo su segmento y que obviamente la gente no entre en pánico, que la gente pueda planificar sus ingresos y obviamente seguir consumiendo y seguir gastando. Sin embargo, hay una afectación, nuestra sociedad no va a ser la misma de antes. Tenemos una tendencia a enfocarnos mucho más en la parte de crecimiento, en la parte de conexión personal, de cómo estamos dedicando nuestro tiempo a temas familiares, a temas de bienestar, cómo empezamos, y estoy hablando en términos obviamente estadísticos, a dejar de lado consumos más hacia la parte de lujo, sino más a conexión, relaciones familiares, compartir tiempo en casa, invertir en el bienestar de la casa o en la casa, y esto todo va a marcar la pauta en cómo yo llevo y le doy un matiz diferente a la planificación de mi negocio para asegurar que a pesar de que esto la gente planifica sus gastos, la gente tiene esa cierta apertura a una reacción controlada, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis oportunidades en esto, cuáles son mis debilidades que necesito pulir y asegurar para que en una situación de nueva normalidad yo pueda mantener de igual forma una propuesta de valor diferenciadora. Entonces, estos cuatro cuadrantes, estas cuatro características, o mejor dicho, cuatro posibles opciones, necesitamos tenerlas en cuenta o es una recomendación cuando yo busco planificar de manera ágil, porque fíjense que cada uno de estos cuadrantes los hemos vivido en cuestión de semanas al experimentar toda esta pandemia de 3 meses que tenemos aproximadamente ya. Entonces, en la manera en que yo preparo a mi empresa para poder adaptarse, para tener las herramientas tecnológicas en cada uno de esos casos que me permita llevarle valor a mi cliente sin juzgar por qué reacciona o no, lo que yo tengo que garantizar es que tengo la capacidad de llevarle valor, de poder ser rentable, de garantizar mi operación, como decíamos en uno de los retos iniciales, pase lo que pase. Y lo que puede pasar está dentro de estos cuatro cuadrantes, en mayor o menor medida. Ahí se tiene que estipular ciertos KPIs en dado caso, en cada país es diferente, pero a grandes rasgos son las posibilidades que tenemos, no más de ahí. Entonces, tomando en cuenta esto, nos permite tener un piso distinto para armar ahora 4 análisis FODA, tomando en cuenta lo que puede estar pasando. Y acá, por eso decimos, la planificación ahora se basa en términos de trimestre, es mediano plazo, y semestre es largo plazo. Porque con todo lo que está pasando, yo tengo que estar analizando estas posibles debilidades mías, sobre todo para cubrir
riesgos, mitigar estas situaciones y obviamente hacer un match con las necesidades del cliente en cada uno de esos aspectos, tomando en cuenta todo lo que es imprevisto, todo lo que es incertidumbre que está aquí plasmado, ¿no? Vamos al siguiente slide entonces para complementar con lo que nosotros estamos ofreciendo y una de las siguientes propuestas que traemos al mercado, sobre todo en Bolivia también lo vamos a estar promocionando de la mano de Toolkit, que es una propuesta de un servicio virtual que nos va a ayudar precisamente a cubrir todo este proceso y a apalancarlo en acompañamiento con todos los factores involucrados para poder llevar este camino, ir acoplándonos, ir manejándolo y por supuesto que lo vayan adaptando a las necesidades locales y de cada una de sus empresas, que es el punto principal acá. Esto es una estrategia que venimos conversando, ya tiene su propuesta y está en producción acá por algunas semanas con excelentes resultados. El objetivo es recuperar juntos este proceso de reactivación empresarial. Entonces, vamos a pasar al siguiente slide que tiene que ver ya más con nuestra propuesta de comunicación, que tiene que ver con un podcast que les quiero dejar acá para que lo sigan y para que estemos en constante contacto en términos de el contenido que generamos de innovación empresarial. Se llama Innovation Gym Podcast y está disponible en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast también, para que lo sigan y para que puedan compartir ahí algunos insights con respecto a cómo van viviendo estos procesos de adaptación ágil a estas épocas de crisis. Vamos al siguiente slide, que esto es más que todo informativo. Y básicamente les dejo mis contactos vía redes sociales para que estemos en línea con todas las novedades regionales en las que nos encanta aportar. Para mí siempre es un gusto poder colaborar con el equipo de Toolkit y poder sumar a la gestión que localmente están ejecutando por allá. Pues les agradezco de igual manera por su invitación y pues la idea es que esto sea recíproco en términos de intercambio de contenido, de poder apoyar todas las gestiones empresariales en términos de gremios que estén realizando allá con estas iniciativas que les comento y bueno, crecer en comunidad, que es lo que necesitamos ahora más que nunca. Entonces, les agradezco mucho por su tiempo. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, María Ángel. En todo caso, vamos a abrirlo para ver si tiene alguien alguna pregunta adicional. Yo tengo una pregunta, María Ángel. Nos hablabas del tema de la labor o el rol del sector público justamente para enfrentar toda esta fase. En medio de la crisis hemos visto que muchos sectores empresariales han ido solicitando la ayuda del Estado. En este sentido, ¿tú crees que la ayuda del Estado es un factor determinante para las nuevas planificaciones de las empresas? Es correcto, porque definitivamente cuando el Estado flexibiliza ciertos lineamientos, ciertos reglamentos tributarios, cuestiones en esa índole, le permite una especie de tanque de oxígeno adicional al sector privado para que pueda mantener a su gente, para que pueda garantizar ese sueldo fijo y que la gente se quede tranquila en sus casas y obviamente apaciguar el proceso de contagio en las calles. ¿Cuándo se dan estos picos de contagio? Cuando la gente se desespera, cuando hay despidos masivos que han ocurrido en distintas locaciones. La gente queda de la noche a la mañana desempleada y no ve otra opción que salir a buscar de alguna manera con comercio informal en la calle ingresos para su casa y ahí es donde empieza la ola de contagios más fuerte. Entonces, es toda una cadena, en la medida que entregamos ciertos beneficios, entregamos o podemos apalancar una sinergia entre el sector gobierno y el sector privado, podemos hacer que ese proceso de recuperación, que ese proceso de
reacción controlada en la sociedad se mantenga. Porque si yo sé que estoy tranquila, que no me van a votar por más que tengamos 3 meses de cuarentena, yo sigo consumiendo de una manera racional. Voy a consumir menos, muy probablemente, pero eh, el el tema es mucho más controlado. Cuando yo veo que una de las empresas más grandes del país, una empresa de producción nacional, una empresa digamos, de insumos, de caramelos y dulces, por poner un ejemplo local, hace un despido de 800 personas, ¿cómo queda y cómo impacta eso en la sociedad? Súper fuerte. Todo el mundo sale a la calle, todo el mundo, entramos en pánico. Cuando entramos en el cuadrante de ataque de pánico es lo más perjudicial para la sociedad, para el tema de precisamente de índices de muertes por contagio y obviamente el tema cultural, el tema de estabilidad familiar afecta terriblemente. Entonces, el mejor escenario se da cuando hay esa sinergia, cuando realmente se logran esos acuerdos y el gobierno colabora para que el sector privado pueda sostener el, el aparato económico interno. Entonces, vamos a ver, aquí veo algunas preguntas en el chat. Ajá, ok, gracias. Ajá. Al decir que planificamos de manera ágil, ¿cómo debería transformar los procesos de producción? Tengo que analizar cómo son los procesos de producción en cada uno de esos aspectos. ¿Qué pasa en un proceso? O, por ejemplo, si yo tengo una empresa que tiene una planta de producción de zapatos. Yo hago suelas y los codos, tengo toda mi planta ahí de zapatos plásticos, botas, todas las cosas. Y voy a utilizar un ejemplo de una consultoría incluso de hace unos días. ¿Qué sucede cuando hay ataque de pánico? Cuando hay un ataque de pánico, todo el mundo se vuelca a las calles, todo el mundo a las casas a hacer sus compras. ¿Y qué compran? No van a comprar mis zapatos. Ellos en una época de ataque de pánico, ellos no van a consumir mi producto, por ejemplo, en el caso que estoy diciendo. Entonces ahí, precisamente eso me afecta terriblemente. Ahora, si yo soy una empresa de producción de gel antiséptico, obviamente en ese punto, en ese mismo cuadrante, a mí me beneficia porque la gente, el pánico de la gente va a decantar en que mi producto lo consuman cuanto antes. Por lo tanto, yo tengo que garantizar la producción. Entonces, el análisis de cada uno de los cuadrantes depende mucho de qué es lo que yo hago, porque créanme que en todos los casos va a haber alguna cabida para que mi producto tenga un posicionamiento estratégico y obviamente pueda generarle valor a la gente. Entonces tengo que analizarlo dependiendo de qué es lo que yo produzco, qué es lo que a qué se dedica mi empresa y cuáles son las características de cada cuadrante. Porque si, por ejemplo, en el resto del segundo y en el cuarto, hablan mucho o la tendencia implica mucho inversión en tecnología. ¿Qué fue lo que pasó con Zoom, con la plataforma Zoom? Que ahora está evaluada en mucho más que yo no sé cuántas aerolíneas, que el Deutsche Bank y que yo no sé cuántas empresas más. Se disparó porque al contrario, el tema de que la gente adopte el teletrabajo, el tema de que la gente requiere esa necesidad, se convirtió en una red social Zoom. ¿Por qué? Porque es un medio de interacción familiar, de las amistades, contactos, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de lo que yo haga, yo tengo que garantizar la producción para poder abastecer esa demanda o cómo puedo yo alivianar mis costos operativos de producción en el caso de que no haya forma de que mi producto cuadre en ese cuadrante, o mejor dicho, encaje en ese cuadrante. Entonces tengo que ver las distintas formas de acoplarme para poderlo lograr. El tema es que me puedo sentar a planificar con con mi equipo en cómo hacerlo real. No me va a tomar desprevenido como nos sucedió ahora. Listo, acá tenemos otra pregunta que dice, dada la coyuntura, ¿es viable emplear el cuadro de mando integral y mapa estratégico? Pues el objetivo acá principalmente es que tomemos en cuenta cualquier herramienta metodológica nos ayuda siempre y cuando yo no deje de leer estas dos variables. Siempre y cuando yo tome en cuenta que hay dos factores que me van a impactar tenaz de una manera muy fuerte la forma en que yo
pongo en percha mi producto y la forma en que el consumidor percibe mi producto y lo ve como algo que vale la pena pagar en ese momento. Entonces, cualquier herramienta es importante, pero yo les aconsejo tener en cuenta esas dos variables cada vez que lo aplico. La evolución del virus, repentino o recurrente, y la reacción del consumidor, que puede ser con pánico o controlada. Entonces, es, digamos, el factor que viene a modificar o a agregarle un valor distinto a las herramientas tradicionales de planificación. Es mi recomendación en este punto. Otra pregunta es, ¿cómo dentro de mi planificación puedo considerar la transparencia para el cliente? Es decir, mostrar que el producto atractivo cumple con todas las condiciones de seguridad que busca el cliente. En este punto tenemos que plantearlo, en efecto es importante, pero plantearlo desde una manera que emotivamente le haga sentir al cliente que estamos velando por su seguridad, que es que realmente es para que esté tranquilo, que es para mitigarle su riesgo de contagio. Es lo mismo, pero no es lo mismo escuchar, cumplimos con los últimos certificados. Cuando yo lo digo así, estoy hablando de mí, estoy hablando de una perspectiva mía como empresa y de certificaciones. Cuando lo digo desde la perspectiva de queremos que te mantengas sano, queremos mitigar los riesgos de contagio en nuestra comunidad, queremos que te sientas seguro, es un matiz diferente completamente. Entonces, esa segunda opción engancha más con la posible necesidad. Entonces, es más vendedor, es un tema de neurocomunicación, digámoslo, si se quiere plantear así. Pero definitivamente estamos hablando de lo mismo, estamos siendo transparentes con respecto al valor que tiene nuestro producto. Sin embargo, el cómo lo comunicamos es clave para poder enganchar con esa necesidad que probablemente siente que no tiene. Si yo lo digo desde el punto de vista muy técnico, las certificaciones o las condiciones de seguridad están correctas, son las adecuadas, el cliente lo puede sentir como algo que no necesita, probablemente, dependiendo de qué estamos hablando. Pero cuando yo lo planteo con palabras o con una perspectiva mucho más empática desde su punto de vista como cliente, es otra cosa. Bueno, en el ejemplo creo que estuvo eh, súper distinto el approach y es mucho más, engancha mucho mejor la segunda opción. Otra pregunta es, ¿cómo debería subir el reto de la transformación ágil en los procesos de producción y servicios? Pues el tema de producción creo que lo abordamos en la pregunta anterior, que es cómo puedo hacer mi proceso de producción flexible en cada uno de esos casos. Hay en unos casos o en unas temporadas en donde voy a tener que meter y asegurar producción al máximo, optimizar, implementar protocolos de bioseguridad y hacer otro tipo de ajustes. Y hay temporadas en donde voy a tener que minimizar costos de producción al máximo porque voy a tener que manejarme con un muy buen stock y listo. Solo logística, pero producción nada, porque ahorita estamos, dependiendo de cuál sea el giro de negocio, habrán casos en donde pasará un mes, 2 meses sin producir absolutamente nada. Entonces, ¿cómo hago para estoquearme y garantizar que puedo suplir y que puedo cumplir con la demanda de mi cliente? Entonces, tiene mucho que ver. El tema de los servicios, en cambio, tiene tiene una, un matiz mucho más flexible, porque cuando hablamos de servicios podemos flexibilizar o transformarlos desde muchas perspectivas. Más que todo es el canal con el que yo presto el servicio, porque normalmente yo presto un servicio en algo que sé, en un tipo de habilidad que he adquirido, conocimiento que tengo y lo extiendo en términos de servicio a mi cliente. Lo que cambia en estos casos es el cómo lo presto, cómo lo llevo a mis clientes ahora. Si mis clientes están confinados y probablemente va a pasar esto todos los años por 3 meses de ahora en adelante. Imagínense esa opción, que esto se vuelva recurrente. ¿Cómo migro? Aquí cuando hablamos de servicio hay que pensar principalmente en cómo lo llevo a mi cliente para que sea seguro. Pero es mucho más fácil, entre comillas, pensar en un canal de distribución digital, en una estrategia de go-to-market que tenga basamento en herramientas digitales, que, que una planta de producción de zapatos en donde no es tan sencillo, es mucho más
requiere de un proceso más exhaustivo de revisión de optimizaciones y no es tan fácil. En el área de servicio es más flexible en este caso, pero es viable. A mí me encanta porque el negocio basado en servicios es totalmente escalable utilizando las herramientas correctas. Muchas gracias, Luis. Hablando del Estado, el Estado tiene que ser menos ágil y aún conservador antes de lograr una nueva normalidad, y más aún con disrupción. ¿Qué sugieres para que el sector privado haga para lograr el interés y la flexibilidad necesaria en el gobierno para lograr esa nueva normalidad? Ujú. Bueno, yo sí creo, y por experiencia propia, que he logrado ciertas alianzas y apoyos de instituciones públicas, a pesar de que su razón, o mejor dicho, la forma en que se acostumbra es que sean lentas, que sean más burocráticas, que tengan más procesos, pero lo que funciona en este caso es que la unión hace la fuerza. Cuando logramos las sinergias adecuadas y es más fácil para dos, tres instituciones privadas estratégicas que nos pongamos de acuerdo y digamos, ok, esto es lo que necesitamos para sacar unos primeros casos de éxito, unos pilotos, unos prototipos básicos y mostrar cómo está funcionando. Afortunadamente ahora la magia de las comunicaciones digitales, de las redes sociales, nos permiten llegar a donde sea y nos permiten tener alcances sumamente vastos, en donde el apoyo del Estado va a llegar a un punto en donde sea innegable, en donde no haya otra opción que apoyarnos con esta iniciativa, que apoyarnos con esto, porque estamos en todo lado, porque se ha vuelto esto un movimiento social de apoyo, de estrategia, de empresas, no lo sé, pero en ese punto es más fácil, o digamos, las cosas pasan cuando, cuando son inevitables. Y entre sector privado es más fácil hacerlas inevitables. ¿Por qué? Porque nos podemos mover y podemos innovar de una manera más ágil, más eficiente para luego decir, mira, esto ya lo tengo planteado, esto ya está funcionando hace 2 meses, estos son los resultados, esto es lo que me está pidiendo la gente. Tengo tantas personas que me están pidiendo esto. ¿Te subes en el bus o cómo hacemos? Pero ya se ve que es una coalición mucho más fuerte. Entonces, para mí, no ha sido en términos de peticiones sino con hechos y con datos reales que apalancan una necesidad de apoyo muy inminente y un dicho que me encanta a mí en esos casos es with or without you. Lo voy a hacer con o sin tu ayuda. Es mejor que sea con tu ayuda, te conviene. Aquí hay obviamente objetivos estratégicos que te pueden ayudar a facilitar otro tipo de iniciativas, otro tipo de impacto social. Bueno, ahí ya entrarán otras conversaciones, pero en términos personales es lo que mejor me ha funcionado para que se mueva de manera ágil. Muchas gracias, Javier, por tu pregunta. Y una última pregunta que tenemos es, ¿qué herramientas de planificación es óptima en este contexto y que considere las dos variables expuestas? Vale, yo les propongo y de la que hablé precisamente es en el análisis FODA, el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, porque de ahí tú decantas en un plan táctico. El plan táctico lo puedes aterrizar con una herramienta estilo Kanban sin problema y básicamente ahí le vas dando seguimiento. Pero el análisis FODA en cada uno de esos cuadrantes que yo les indiqué, les puede ser, van a ver que van a tener 4 análisis diferentes completamente. Y si no son diferentes, necesitamos cuestionarnos mucho más, preguntarnos por qué varias veces e identificar cuáles van a ser las posibles variables de reacción que nos van a decantar en oportunidades o que pueden facilitarle el camino a nuestra competencia para que nos quite mercado o nos saque de la jugada. Entonces, yo les recomiendo esas dos, la que les expliqué aquí hoy sería eh, el FODA, el análisis FODA, y luego complementarlo con una herramienta estilo Kanban para poderle dar el seguimiento y que no se queden las ideas en el aire, sino que realmente las bajemos a un plan táctico. Perfecto, muchísimas gracias, María Ángel.
Sí. Muchas gracias por tu participación, por tu predisposición. Como tú decías, más adelante vamos a tener novedades de las cosas que vamos a realizar en Bolivia y se las Genial. vamos a enviar a todos los participantes. Vale, muchísimas gracias. Les agradezco por sus preguntas, por sus intervenciones y de igual forma les dejo ahí mis redes sociales para que estemos compartiendo contenido. Muchísimas gracias a Gracias, todos. gracias Dani por la invitación. Muchas gracias a todos. Como les mencionábamos, este ciclo ha sido un primer ciclo para tratar de ahondar algunos temas que creemos que son importantes para las entidades financieras, como ha sido la comprensión de un nuevo cliente, el tema de planificación, justamente lo estamos viendo con María Ángel, hemos hablado de eficiencia de procesos, hemos hablado sobre el tema de fortalecimiento de plataforma de canales digitales, nuevos modelos de negocios, y este es un primer paso para otros ciclos que vamos a ir abriendo, donde vamos a tratar de ahondar herramientas que vayan fortaleciendo la labor que están realizando las entidades financieras. Así que muchísimas gracias, muchas gracias a la Bolsa Boliviana de Valores nuevamente, a la Cámara Nacional de Comercio. Justamente con la Bolsa Boliviana de Valores vamos a mandar en el mail que mandemos a todos ahora, les vamos a dar a conocer, primero les vamos a compartir a todos los participantes los videos que nos han estado preguntando, vamos a compartir las presentaciones, les vamos a compartir un online de lo más relevante, y vamos a compartirles un ciclo de cursos que van a tener descuentos y otros beneficios para los actores del mercado de valores. Así que muchísimas gracias a todos por participar. Y bueno, muchísimas gracias, María Ángel. Gracias, que tengan una buena noche y nos vemos pronto. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Dani. Chao, chao. Gracias. Gracias, Javier.